Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El domingo pasado estudiamos el versículo 7 de Apocalipsis 12, que dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Este viernes llegó una pregunta en el programa de Preguntarlo Aquí sobre este versículo, si este versículo tenía cumplimiento en el futuro, porque yo lo estoy situando en el pasado. Esto es cuando Lucero se reveló. A lo que yo explicaba, quien estuvo atento o estuvo presente sintonizando el viernes la programación, que el versículo tiene doble cumplimiento. Se cumple el versículo cuando Lucero se revela en el pasado, antes de que existiera el mundo y la humanidad, y se vuelve a cumplir por segunda vez en la segunda venida de Cristo. Entonces, si alguien tenía la misma inquietud, pues es uno de esos pocos versículos que existen en la Biblia que tienen doble cumplimiento. Ya en otros sermones he explicado de los diferentes versículos que tienen doble cumplimiento. Mencionaba yo el viernes que esto no es una revelación que yo obtuve. Esto lo enseña el profeta William Branham cuando explica el versículo de Oseas capítulo 4. No, perdón, corrijo, es Oseas 11:1, en donde el profeta dice: de Egipto llamé a mi hijo. Oseas está mencionando estas palabras para referirse a la nación de Israel cuando fue libertada de la esclavitud a través del profeta Moisés. Entonces, cuando Oseas hace alusión a esa liberación y menciona: de Egipto llamé a mi hijo, bien, el profeta Oseas apunta exactamente a ese evento, la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel por mano de Moisés. Pero el evangelista Mateo lo toma en su primer capítulo 1, y cuando Mateo está narrando que José y María reciben por sueños un mensaje para que regresen de Egipto a la tierra donde nació Jesús, entonces Mateo toma exactamente el mismo versículo, el verso 1 de Oseas 11, y el profeta explica que este tipo de versículos tiene doble cumplimiento. Oseas 11:1 se cumplió en Egipto con el pueblo de Israel en esclavitud, y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Exactamente es lo mismo que tenemos con Apocalipsis 12, 7 y 8, para que no vaya a haber en su mente una aparente dislocación de este pasaje. Una vez que Lucero y sus ángeles han sido derrotados y han sido echados del cielo, ahora el mal deja de ser algo abstracto. Habíamos mencionado en los primeros dos temas qué es el mal. El mal es la ausencia de aquello que debería de estar. Y no está, y al no estar, a esa ausencia llamamos mal. Si no está la perfección, entonces eso es malo. Aquello que debería, y subrayé la palabra debería, porque es un imperativo, es algo que no tiene opción, debería de estar. Ese es el mal. Entonces, cuando Satanás se revela, estamos hablando de que existe un mal abstracto, porque se mencionó que el mal no es una persona, el mal no es un objeto,
El mal no es un ente, no es una esencia. Simplemente señalamos como mal a la ausencia de aquello que debería de estar. Y así como señalamos a la ausencia del calor con el nombre de frío, o a la ausencia de la luz con el nombre de oscuridad, así se le llamó a aquella ausencia mal. Entonces no es algo creado, no es algo que existe. A la ausencia se le etiquetó de esa forma. Pero una vez que Lucero se ve privado de aquello que Dios le dio y por causa de su codicia, o también le podemos llamar concupiscencia, o le podemos llamar ¿perdón? No. De su libre albedrío, o también le podemos llamar epitumia, exactamente. Por causa de eso, entonces comienza la rebelión de todo aquello, de ese deseo intenso, de esa concupiscencia, de ese deseo intenso. Entonces nace la codicia, él desea tener lo que no se le dio, comienza la rebelión, comienza la batalla, y nos describe el verso 7 que es derrotado por el capitán de las huestes celestiales, Miguel, y sus ángeles. Vencen a estos otros demonios, o ángeles, todavía no eran demonios, y son echados del cielo. Entonces, cuando esto ocurre, el mal deja de ser algo abstracto y entonces toma una nueva forma. Ahora el mal se personifica. El mal tiene rostro, el mal tiene nombre, el mal tiene un aspecto al cual todos conocemos por alguno de los nombres que mencionamos al inicio de esta serie, ya sea Satanás, Diablo, Belial, el dragón, Lucifer, serpiente antigua, Luzbel. No, hijo de la mañana era antes de que cayera. Era antes de que cayera. Dice Isaías 14, y tú, lucero, hijo de la mañana. Antes de que cayera, se dirige así Dios, pero pierde ese título de hijo. Ahora, una vez que Satanás es lanzado a la tierra, entonces aquí es donde continúa con sus planes frustrados. Y aquí es donde él logra apoderarse de lo que no se apoderó del cielo. Él intenta tomar control de la tierra, tomar control de la humanidad y establecer su trono y su reino en este mundo. Hace pecar al hombre y de esa manera le quita al hombre el título de propiedad de la tierra y se adueña de ella. Para algunos pudiera existir la duda si Dios es el dueño de la tierra o el diablo es el dueño de la tierra. Porque parece haber textos que se contrapuntean tocante al tema de la propiedad de esta tierra. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es Dios el dueño de la tierra o es en la actualidad Satanás el dueño de la tierra? La respuesta no es tan sencilla porque el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Jehová hablando a Israel. Pero también tenemos los siguientes versículos. Tenemos 2 Corintios 4:4 que dice: en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O 1 Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿le pertenece la tierra a Dios o le pertenece al diablo? Bien, ¿cómo manejaremos esto?
Vamos a manejarlo de la siguiente forma. Primero, quiero decirles que muchos tropiezan al creer que existen contradicciones en la Biblia, porque tenemos dos versículos, bueno, son más, pero dos, que declaran a Satanás como el que tiene el control de esa tierra. Y luego tenemos dos versículos que dicen que la tierra le pertenece al Señor. Vamos a desenmarañar esto con calma. Primero explicando lo siguiente. En el reino de los cielos existen leyes y convenios que se tienen que respetar. Las leyes y convenios terrenales son un reflejo de las leyes y convenios celestiales. Yo di algunas premisas que eran principios para entender las futuras explicaciones que iba a dar a lo largo de esta serie. Y aquí entra esto. Las leyes y los convenios terrenales son un reflejo de las leyes celestiales. Con esto ustedes ya van a entender de dónde voy a extraer lo que voy a mencionar. En el cielo existen títulos de propiedad. Y dichos títulos les dan a los titulares derechos. Derechos de hacer, derechos de deshacer. Todo esto existía antes de la caída de Lucero. En el cielo estas leyes y convenios estaban vigentes. Cuando Dios creó la tierra y todo lo que existe, le dio a su hijo Adán la prerrogativa sobre la tierra. Y junto con él, con la prerrogativa, le dio a Adán el título de propiedad. Entonces Adán tenía el título de propiedad, pero ¿quién era el dueño? El dueño era Dios. Adán tenía el título. Y Adán venía a ser como un virrey, venía a representar a Dios en ausencia de Dios. Por lo tanto, así como un virrey tiene todos los derechos que tiene un rey, pero no es el dueño, solamente gobierna en ausencia del dueño, entonces Adán ejerció con el título de propiedad la autoridad que Dios tenía, pero el dueño seguía siendo Dios. ¿Qué es lo que tenía Adán? No, pero antes de la autoridad. El título de propiedad. Así que Adán vende el título de propiedad para obtener a su esposa, para obtener a Eva. Y según las leyes de propiedad celestiales, al vender el título para obtener a la esposa, entonces lo que se pierde es el título, más no la tierra. La tierra sigue teniendo un dueño. Vamos a ver este versículo, no vamos a explicarlo a profundidad, solamente para confirmar esto que estoy mencionando. Levítico 25. Dice en el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Bien, hay que ser pacientes con los que van más lentos. Hay algunos hermanos que asimilan más rápido. Así que vamos a rumiar primero un poquito, ¿sí? En base a la explicación que ya di, ya algunos están visualizando la respuesta de que si es el diablo o Dios el dueño de la tierra, o si el diablo se adueñó, o si el diablo tiene el control. Bueno, la tierra sigue siendo de Dios. Pero Dios no tiene derechos sobre ella. Dios no tiene derechos, sino el diablo es quien tiene todo el derecho, ya que él se quedó con el título de propiedad. No se adueñó, sino se quedó con el título de propiedad. Vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a leer ahí en donde se realiza una de las tentaciones del desierto contra Jesús.
Dice Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Porque a mí me ha sido entregada. Se le entregó toda la potestad, toda la autoridad, porque tenía el título. Antes, ¿quién tenía el título? ¿Cuándo lo perdió? Lo perdió cuando lo negoció por su esposa. Ustedes saben en qué momento se dio la negociación. Fue en la caída. Si Adán no rescata a Eva, por cuanto Eva causó la caída, Dios destruye a Eva. Así que Adán se tiene que entregar al pecado y entrega el título de propiedad para rescatar a Eva, para rescatar a su esposa. Por lo tanto, pierde el título y aquel que tenía el control de todo lo que es la tierra, Adán, lo pierde. El diablo toma el título y de ahí en adelante, entonces se cumplen las escrituras que leímos. Todo el mundo está bajo el maligno y el Dios de este mundo es Satanás. Dios sigue siendo el dueño. Ahora, una pregunta, lógicamente relacionada con lo que estoy explicando. ¿Tiene Dios o no tiene Dios derechos sobre esta tierra? Piense. Calma, hermano Alejandro, piense. Piense, por favor. ¿Tiene o no tiene Dios derechos sobre esta tierra? Gracias. Ok, a ver, más fácil, levante la mano quien crea que Dios tiene derechos sobre la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levante la mano quien crea que Dios no tiene derechos sobre esta tierra. 1, 2, 3, 4, 5. Levante la mano el que no sabe. Son más. Bien. Aunque a usted le parezca increíble, pero Dios no tiene derechos sobre la tierra. Y la pregunta que nos puede dar vueltas en la cabeza es: ¿cómo si Él es el dueño? Bien, podemos tomar dos ejemplos. Una, que algunos de ustedes, por cierto, tienen mucha experiencia, la casa de empeño. Amén. La otra, las hipotecas. Bien. Cuando tú hipotecas tu casa o cuando empeñas algún objeto, en el momento en que eso está empeñado, pierdes derechos sobre eso. No puedes ofrecerlo, no puedes negociar con él, no puedes dar aquello de garantía, pierdes el derecho. Mientras no rescates aquello por el título de propiedad, que es aquel documento que tú firmaste, ellos son los que tienen derechos sobre eso. Cuando tú lo rescates, vuelves a tener derechos sobre aquello. Adán le entregó el título al diablo. El diablo tiene todos los derechos sobre esta tierra. Dios no tiene absolutamente ningún derecho. Y Dios no usa su posición de ser el creador, el dueño de todo, para brincarse él mismo sus leyes, porque estas son leyes celestiales que él estableció. Así que por ley, el diablo tiene derechos sobre esta tierra, Dios sigue siendo el dueño, pero mientras Dios no la rescate, entonces Satanás tiene derecho. A eso se refieren estos versículos. El mundo entero está bajo el maligno y el Dios de este mundo es Satanás.
Sin embargo, estamos leyendo en Levítico capítulo 25-23 algo interesante. Hay una ley que está ahí escrita en las leyes de Moisés. Y si está ahí en esas leyes, quiere decir, hermano Carlos. Aleluya. Denle un aplauso al hermano Carlos, por favor. Si está escrita en las leyes terrenales, está escrita en las leyes celestiales, porque dejé en claro que existen leyes y convenios en el cielo y en la tierra, y las de aquí están diciéndonos cómo funcionan las leyes celestiales. Entonces, si hay una ley terrenal que está diciendo allí en Levítico 25-23, la tierra no se puede vender a perpetuidad. Entonces, la vendimia de Adán no fue definitiva, no es a perpetuidad. Solamente es por determinado tiempo. Y ahorita sigue la tierra en posesión del diablo, pero no se vendió a perpetuidad. Así que no os asustéis, hijos míos. Sí. Algunos que se iban a levantar, a jalarse los cabellos y a correr en círculo y entrar en pánico, tranquilos. ¿Sí dice así Levítico 25? A ver, ábranlo otra vez. Chéquenlo por si me equivoqué yo, porque a veces se tropieza uno con los versículos. Por ahí el micrófono a mi hermano Rafa, para que lo lea en voz alta, Levítico 25, verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Gracias, hermano. Esa es una ley, y esa ley limitaba que en los convenios que se hicieran, en este caso venta de tierras, solo era una venta temporal, no a perpetuidad. Bien, la negociación que se hizo entre Adán y el diablo, entre Dios y Adán, involucra estas leyes, involucra estos convenios. Entonces, Dios es el dueño de la tierra, pero no tiene derechos. Los derechos los tiene Satanás por tener el título de propiedad. Y Jesucristo, con su muerte, recuperó el título al comprar nuevamente la tierra con su sangre. De lo cual me surge otra inquietud, pero lo bueno es que vinieron ustedes hoy para disipar toda inquietud que yo tenga. Y la inquietud es la siguiente: si Jesucristo ya recuperó el título de propiedad, entonces, ¿por qué la tierra sigue bajo el dominio de Satanás? La razón por la cual, aunque el título fue recuperado en la cruz del Calvario y no podemos entregarle nuevamente los derechos a Adán, o en este caso al segundo Adán, que es Jesucristo, es porque existe una ley en Israel que se llama la ley del jubileo. Y en la ley del jubileo, cuando alguien recuperaba un título de propiedad, tenía que esperar determinado tiempo para que le entregaran ese título, aunque ya lo había pagado. Vamos a Levítico 27, versículos 22. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de toda la tierra. Permítanme intentar resumir esta ley, porque es muy amplia. Hay muchos versículos en la Torá
sobre el año del jubileo. En el año del jubileo lo que se hacía es liberar aquellas posesiones que habían sido vendidas o empeñadas. Fuera una tierra, una casa, una persona. Porque en aquel tiempo se podían vender las personas. Qué tremendo, ¿no? Sí, sobre todo, qué tremendo para las suegras. Pero bueno, se podían vender aquellas cosas. Casas, terrenos, personas. Y para poder rescatarlas había que esperar a que llegara lo que se conocía como el año del jubileo. El año del jubileo llegaba cada 7 años o cada 50 años. Depende de lo que se estaba festejando, porque habían festividades en las cuales se atravesaba ese año, el año del jubileo. Así que mientras no llegase el año del jubileo, no se podían recuperar los títulos de propiedad, aunque estos ya hubieran sido pagados. Por lo tanto, aunque nuestro Señor Jesucristo ya recuperó el título, ahora Él tiene que esperar a que llegue el año del jubileo para que se le regrese nuevamente lo que le pertenecía a Adán. Cuando llegue el año del jubileo, en la economía divina, bueno, el año del jubileo llega con el milenio. ¿Cómo sabía la nación de Israel que el año del jubileo había llegado? Un sacerdote montaba un asno o un caballo y comenzaba a recorrer toda la tierra de Israel tocando la trompeta. Él tenía un toque especial. Ese toque, cuando se escuchaba a lo lejos, era un mensaje para todos aquellos que habían perdido una propiedad. Si había un esclavo, un israelita que había sido vendido, vamos a suponer, un hijo de familia, cuando escuchaba la trompeta de aquel sacerdote, si él estaba en el campo arando, en el momento que oía la trompeta, soltaba el azadón y corría, porque ese era el mensaje. Llegó el momento de ser libre. Puedes regresar a tu casa. Y esta era una ley. El dueño podría quedarse enojado, refunfuñando, pero en el jubileo todo aquello que se había vendido regresaba a su dueño. Así que el título ya fue recuperado, se recuperó en la cruz. Ahorita nada más estamos en espera del año del jubileo. Estamos esperando que se toque la trompeta, porque la trompeta es la que indica que nuevamente todo regresa a su dueño. Apocalipsis 11. Esta escritura que vamos a leer se cumple al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación. A ver, los que conocen un poquito de doctrina, ¿quién será? Hermano Juan Martínez, ¿qué sigue inmediatamente después de que se termina la gran tribulación? Inmediatamente. No estoy seguro, pero ¿es el milenio? Correcto, sigue el milenio. Al final de la gran tribulación sigue el milenio. Por eso dice el versículo 15 en Apocalipsis 11, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿De quién son los reinos ahorita? De Satanás. Ahora, ¿alguien podría decirme en este versículo 15 qué trompeta se está tocando? ¿La trompeta? El jubileo. Bien. Entonces, el diablo tiene el derecho de estar destruyendo la tierra y es lo que ha venido haciendo. Y va a continuar por lo menos de aquí a lo que llega el jubileo. Esta es la explicación por las cuales
Dios en apariencia no hace nada. ¿Por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que tantas personas mueran en esas guerras cuando ellos son inocentes? ¿Por qué es que hay tantos huracanes? ¿Por qué es que hay tantos tsunamis? ¿Por qué hay tantos terremotos que causan? Y Dios no hace nada porque Dios todavía no tiene derecho de intervenir en la tierra. Porque vendrá un día que se toque la séptima trompeta, el ángel toca la séptima trompeta, que es la trompeta del jubileo, y entonces los reinos de esta tierra vuelven a ser del Señor y de su Cristo. Desde la caída comenzó una batalla terrenal. ¿Pregunta? Micrófono, hermana Sara. Mi hermano Carlos. Una duda, hermano. Por ejemplo, respecto a las trompetas. Se supone que las trompetas fueron tocadas a lo largo desde que murió el Señor, desde que empezaron las edades, fue una trompeta por edad, ¿no? En Apocalipsis 9 nada más llega hasta la sexta y se supone que esta es la séptima trompeta. Entonces se supone que las trompetas son tocadas antes de la tribulación. Entonces, ¿cómo esta trompeta del jubileo va a sonar después de la gran tribulación si tuvieron que ser tocadas antes de la gran tribulación? Excelente pregunta. Preguntas que solo se pueden hacer si usted está metiéndose a analizar así cada pasaje, lo que nos dice cada versículo. Muy buena pregunta, muy buena. Lo que sucede es que si ustedes leen con cautela Apocalipsis, van a encontrar que hay 7 ángeles con 7 trompetas, pero son terrenales. Y luego hay otros 7 ángeles que son ángeles celestiales, no terrenales, que también tienen 7 trompetas. Entonces hay que ir separando mientras uno va leyendo en qué versículo se refiere a los ángeles terrenales, en cuál a los ángeles celestiales. Aquí en el versículo 15 es el ángel celestial. Lo pueden ver con versículos que le preceden. Y el ángel terrenal que tiene la séptima trompeta, como este tiene una séptima trompeta, pero la toca en el cielo. El séptimo que la toca en la tierra está en Apocalipsis 17, que viene a ser el hermano William Branham. Entonces, nada más hay que tomar cuidado de que no se nos mezclen los ángeles celestiales con los ángeles terrenales. Muy bien. Desde la caída comenzó una batalla terrenal entre el diablo y Dios, los demonios y los ángeles, no por la tierra. Escuchen bien, la lucha que hay entre los demonios y los ángeles no es por la tierra. ¿Por qué razón, hermana Tania? Micrófono, por favor. Porque esa ya tiene dueño y el dueño es Dios, y el dueño del título de propiedad es Lucifer. Exactamente. Correcto, excelente respuesta. Entonces, ahorita Dios no está luchando por la tierra, el diablo tampoco, el diablo todavía tiene el título, aunque ya se lo compraron, no lo puede regresar hasta que llegue el año del jubileo. Por lo tanto, ángeles y demonios no pelean por la tierra. Dios y el diablo no pelean por la tierra. La lucha que se desencadenó entre ambas fuerzas, ambos poderes, es por las personas de este mundo. Esa es la lucha, por las personas de este mundo. Así que ahorita se están peleando, lo que está en el tablero de ajedrez son las almas. El asunto de la tierra ya está negociado, eso ya se resolvió, ya es cuestión de tiempo, así como cuando usted va y paga el empeño, si el empeño o el contrato dice de aquí hasta esta fecha, pues quizás usted ya lo pagó, lo único que tiene que esperar es que se cumpla la fecha para que le devuelvan lo suyo. De hecho, así funcionan algunas hipotecas. También así funcionan algunos contratos de venta. Cuando usted contrata una inmobiliaria para vender su casa, ahí le estipulan que si usted firma por 3 meses, usted no puede pedir la casa antes de esos 3 meses, aunque la casa siga siendo suya. Bien, sabemos que Dios en su omnipotencia pudo haber destruido a Lucero y pudo haber dicho hasta aquí, y con un soplo pudo haberlo desintegrado a él y a sus demonios.
Sin embargo, no lo hizo, porque con una tierra perdida y dañada, fue más conveniente conservar al diablo como instrumento para cumplir los planes de Dios. ¿Qué es lo que incluyen esos planes? ¿Qué es lo que incluye que Dios le interese conservar al diablo y a sus ángeles? Caballeros, diapositiva por favor en pantalla, y vamos a ver ahí por qué es importante para Dios conservar todavía al diablo y a sus ángeles. Para Dios, el propósito de tener todavía al diablo y a sus ángeles es porque Él necesita tener un instrumento de juicio. En segundo lugar, tener un instrumento de prueba. Y en tercer lugar, tener la antítesis de Dios. Por eso para Dios fue importante conservar al diablo, porque tenía una tierra destruida, un mundo caído, un mundo en el cual el diablo tenía el título de propiedad. Eso obstaculizaba a Dios en muchas cosas. Dios no podía intervenir en la tierra, no tenía el título. Era el dueño, pero no era el titular era el diablo. Y al no poder intervenir, sabía que el diablo iba a hacer muchísimas cosas, mucho daño. Por lo tanto, iba a utilizar al mismo diablo y a sus ángeles para cumplir estas razones o estos objetivos que tenía en mente. Esas son las razones por las cuales el diablo sigue respirando. No es porque le haya costado a Dios trabajo o porque se le escape o se le escabulla. No, es porque Dios tiene planes para él. Vamos a ver estas tres razones. La primera, tener un instrumento de juicio. Esto es sobre cristianos y sobre no cristianos. El diablo y sus ángeles son instrumentos de juicio, ya que Dios no puede enfermar a nadie. Dios no puede hacer sufrir a nadie. Dios no puede causar desgracia. No puede producir dolor, ya que todo eso está en contra de su naturaleza. La naturaleza de Dios es buena en todo sentido. Las características de su carácter son amor, compasión, paciencia, consideración, misericordia, gracia, perdón, ayuda, auxilio. Todas estas características son las que son compatibles con su naturaleza. Dios no puede producirle dolor a nadie. Dios no puede castigar a nadie haciéndolo sufrir, infringiéndole sufrimiento en su vida. Por lo tanto, necesita Dios un instrumento para que Él cause todo eso cuando Dios decide ejecutar el juicio. Jeremías 25. Jeremías 25 dice en el versículo 8 y 9, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Si Dios es un Dios justo, para que sea justo, tiene que aplicar justicia. Y para que haya justicia, se tiene que castigar lo malo y premiar lo bueno. Premiar lo malo no es justo. Castigar al que hace lo bueno no es justo. Justo es castigar lo malo y premiar lo bueno. Eso es justo. Cuando se trata de premiar, Dios no necesita a nadie. Él recompensa a aquellas personas justas.
Él dijo, aún un vaso con agua no quedará sin recompensa. Bueno, cuando se trata de ejecutar juicio, de castigar, ahí sí necesita el diablo. Para castigar, hablando de los cristianos, a los desobedientes, a los cristianos rebeldes, aquellos necios que Dios les dice de una y de otra forma, ya hijo, ya pórtate bien, deja el mundo, ya hija, no te vistas así, hijo, no veas esas cosas, no está bien. Y después de tanta necedad, entonces Dios toma su instrumento de juicio y le dice al diablo, te lo entrego, haz con él lo que quieras. Y ahí es cuando el diablo desarrolla enfermedades, ahí es cuando el diablo viene a través de otras personas a hacerte la vida difícil, ahí es cuando el diablo te lleva al quirófano o debajo de la llanta de un camión, porque en ese momento el diablo es el instrumento de juicio, ya que Dios tiene que castigar lo malo. Si Él no castiga la actitud mala, entonces no es justo. Pero como es justo, pues tiene que castigar. Y ahí está su instrumento. Isaías 54. 16. Isaías 54, 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Refiriéndose al diablo. Dios no destruye nada, Él es constructor, no destructor, pero el diablo está ahí listo para destruir todos tus planes, toda tu juventud, todo tu hogar, si tú es lo que te mereces, si es lo que te ganas, si cansas a Dios, si hastías a Dios, ten por seguro que el juicio vendrá. ¿Qué de los pecadores? Tampoco se van a quedar sin castigo, para eso también Dios tiene al diablo. Así que cuando viene un huracán y destruye una isla como Haití en el 2011, y mueren miles y miles de personas, pues muchas de las personas que se quedan juzgando este tipo de acontecimientos naturales solamente dicen, ay, ¿por qué Dios no hizo nada? Ay, ¿por qué Dios no intervino para salvar a los niños y toda esta gente que está sufriendo? Nadie dice acerca de todo el adulterio que se practicó ahí. Haití es una de las islas que practica la brujería más que cualquier otra nación en Latinoamérica. Entonces nadie dice nada de los brujos, de los hechizos, de las fornicaciones, del robo, de toda la promiscuidad. Nadie dice nada en contra de eso. Solamente hay pobrecitos. Pero cada que Dios le permite al diablo ejecutar, en este caso sobre la naturaleza o sobre las personas o sobre los gobiernos, un castigo, no es porque el diablo quiera castigar a la sociedad, Él solo es el instrumento. Es Dios castigando a la humanidad por sus pecados. Segundo, dijimos que tener un instrumento de prueba es importante para Dios. De igual manera, Dios no puede tentar a los cristianos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 12, que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Así que necesita un instrumento para tentar, para probar, y normalmente este instrumento de prueba viene sobre dos grupos: los iniciados en el cristianismo y los cristianos ya avanzados. Los no cristianos, los pecadores, esos no son tentados, tampoco tienen pruebas. Ellos no se les asignó una cruz. Cuando una persona que no es cristiana y dice, Dios me está probando, no, Dios ni siquiera se acuerda de él. Las pruebas son solamente para cristianos. Y el diablo está para probar a los iniciados, a los que por primera vez van a entrar y a los que ya llevan tiempo. Veamos estos dos casos. Primeramente, sobre aquellos que quieren intentar ser cristianos. Mateo capítulo 13. Dice en Mateo 13, no vamos a leer toda la parábola del sembrador porque ustedes ya la conocen o deberían de conocerla. Así que solamente voy a explicar
uno de los casos que ejemplifica aquí el Señor de la vida cristiana. Mateo 13 dice en el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, esto es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ustedes han de recordar que en esta parábola, primeramente, la enseñanza es sobre un hombre que sale a sembrar y mientras extiende su semilla por el campo, una cae junto al camino, otra cae en pedregales, otra cae en espinos y una cae en buena tierra. Entonces el Señor Jesús toma cada uno de estos casos para decirnos, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Y aquí Él está hablando de un grupo de los que por primera vez oyen la palabra y les gusta tanto que vienen en un segundo culto y les gusta tanto que vienen en un tercer culto y reciben con gozo aquella enseñanza. Pero va a llegar un momento en que venga la persecución, en que Dios le diga al diablo sobre este. Y se le va a voltear la familia y la va a amenazar la matriarca de ese hogar. Nada más te vuelves aleluyo y vas a ver cómo te va. Y en el trabajo van a empezar las carrillas por parte de los compañeros y la novia va a amenazar a dejar al novio si sigue con sus cosas de religión y viene la persecución y viene la presión y es el diablo ahí porque los iniciados tienen que ser probados para ver si su fe es genuina, para ver si realmente quieren ser cristianos. Y esto es inevitable, no hay atajos, no hay forma de librar esto. Todos los iniciados tienen que ser probados. Si tú ya tienes 2 o 3 años en este camino, no te vayas a preguntar si tú eres uno de ellos, porque eres tan listo para decir, ¿seré yo ese? ¿Seré yo? Pues claro que no somos, ya la libramos, ya pasamos esa prueba, ya estamos aquí. Pero hubo otros que se fueron. Hubo otros que comenzaron a asistir, muy bonito, y ay, la Biblia y Dios y los cantos y me hacen llorar, y la edecán, aunque no me pasa el micrófono, pero qué bonito todo. Entonces todo es hermoso, hasta que viene el diablo y mete presión. Para eso está el diablo, para probar a los iniciados y para probar a los que ya somos cristianos. Lucas 22. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Como se dan cuenta, Jesús ya sabía que en este ataque del diablo, en este misil que le lanzó a Pedro, el diablo no iba a lograr sacar a Pedro, porque el Señor no solamente le está dando el aviso, le está profetizando, le está diciendo el Señor, bueno, una vez que vuelvas, que regreses de tu caída, confirma a tus hermanos. Entonces, la prueba que Dios le permitió al diablo realizar contra Pedro era solamente para formar el carácter de Pedro, porque eso es lo que tienen como propósito las pruebas que vienen sobre nosotros los cristianos. Las pruebas de Dios no son para destruirnos. Las pruebas que Dios permite que vengan sobre nuestra vida no es para infligir algo malo sobre nosotros. Siempre tienen un objetivo bueno, aunque nosotros no las interpretemos así. Pero voltea hacia atrás y revisa tus pruebas y te darás cuenta cómo cuando saliste de ellas, ahora ya sí leías la Biblia, ahora sí ya ibas a la iglesia, ahora sí ya levantabas tus manos. Creo que ese día hasta los dientes te lavaste. Entonces, una vez que salimos de las pruebas, hay algo bueno que ocurrió en nuestra vida.
Porque las pruebas tienen como fin principal perfeccionar el carácter de la vida cristiana. ¿Y cómo podrían ser posibles si no tuviera el Señor un instrumento como el diablo? Así que el diablo está haciendo toda esa labor. ¿Cómo salió Job después de su prueba? Después de haberse quedado sin hijos, sin negocio, sin empleados, sin salud. Salió más fortalecido y se convirtió en un ejemplo para toda la humanidad. En tercer lugar, el diablo es la antítesis de Dios. ¿Y para qué sirve una antítesis? Para resaltar los atributos divinos. El profeta William Marion Branham le llamó a esto que voy a explicar la ley del contraste. La ley del contraste nos permite apreciar las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas honorables, las cosas que son dignas de admirar. La ley del contraste solamente puede funcionar si existe lo opuesto, si existe la antítesis. Si no existe, no hay manera de apreciarlo. Él lo dijo de esta forma: un cielo soleado, despejado, se aprecia mejor cuando ha habido un cielo nublado con rayos y truenos. Después de que tenemos días o semanas con el cielo nublado y viene el sol y se despeja, decimos: ¡ay, qué hermoso día! Amaneció despejado. ¿Cómo es que podemos apreciar mejor un carro bonito? Cuando vemos tu carro. ¿Cómo apreciamos una persona bien vestida? Cuando vemos al tigre, al que siempre sale con sus garras. Entonces, se necesita el contraste. Dile al que está al lado, ahí te hablan. Se necesita el contraste para que podamos apreciar a esa parte que es lo opuesto, lo contrario. ¿Cómo apreciar lo bueno? Solo cuando conocemos a alguien malo. ¿Cómo apreciamos una persona educada? Con su contraparte. Sí. Al maleducado, al que eructa frente a todos, al que tose sin taparse la boca, al que no pide permiso. Ese individuo solo hace resaltar a la gente educada. ¿Cómo podemos apreciar la grandeza de Dios, su poder, su gloria, su poder sanador, su misericordia que levanta al caído, su poder que restaura una vez que algo ya nos destruyó? ¿Cómo podemos apreciar su restauración? Todo esto solo con la antítesis, que es el diablo y sus ángeles, quienes causan todo ese daño, y luego aparece Dios y lo revierte. Romanos 9. Romanos 9, como también la mayoría conoce este pasaje, solo leo el versículo 17. Dice Romanos 9, 17, pues la Escritura dice a Faraón, refiriéndose al Faraón que esclavizó a Israel: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Para eso fue levantado Faraón, para que él fuera la antítesis por la cual Dios iba a mostrar que Él es un Dios de liberación, un Dios de restauración, un Dios de descanso, un Dios de paz, ya que Faraón estaba dando todo lo opuesto. ¿Cómo podríamos apreciar la sanidad si no hubiera un diablo que nos enfermara? ¿Cómo podríamos apreciar el perdón si no hubiera un diablo que nos llevara a ofender a Dios? O estar caídos, para poder Dios levantarnos, necesitamos que alguien nos tumbe, y ahí está el diablo haciendo todo esto. Entonces, todas estas cosas resaltan la grandeza de Dios. Por estas tres razones es que el diablo sigue existiendo. Sus ángeles siguen al servicio del mismo diablo para cumplir los propósitos de Dios.
Mientras el diablo sirve a los propósitos de Dios, también realiza su lucha para arrastrar a los hijos de Dios a la perdición. Así que él y sus secuaces normalmente están ocupados en dos cosas. La primera, influenciar a los hombres para hacerlos caer en pecados. La segunda, subir al cielo para acusarlos una vez que los hace caer. Esas son dos de las tareas principales que el diablo tiene contra los hijos de Dios. Esto todo muy aparte de lo que él está destruyendo y haciendo de las suyas en la tierra. Para con los hijos de Dios, el diablo y sus demonios se enfocan en influenciar a los hombres para hacerlos caer en pecado. Esto es lo que llamamos en el lenguaje coloquial cristiano la tentación. Esto es para tentarnos y hacernos caer. Y una vez que nos hace caer, su segunda tarea de él y sus demonios es ir al cielo a acusarnos ante Dios de lo que hemos hecho. Rápidamente, 1 Corintios capítulo 7. Ya termino, hermana, ya termino, por favor. Tranquila. Antes de que se me duerma la hermana, porque si no, imagínese usted. 1 Corintios 7, el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aunque aquí es un pasaje relacionado a lo sexual, pues la tentación viene en muchos sentidos. Nos tienta para tomar dinero ajeno. Nos tienta para maltratar a las personas. Nos dice, pues grítale, humíllale, dile, solo así entiende este. Entonces, la tentación ahí está. Ese es su trabajo, tentarnos. Pero cuando caemos, no termina ahí todo. Una vez que caemos, sube al cielo y nos acusa ante Dios de lo que hacemos. Zacarías capítulo 3. De Zacarías capítulo 3 dice en el versículo 1: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Te imaginas cuando después de la batalla que tuviste contra el diablo la pierdes? Pues así como se oye que das el ranazo, de inmediato corre hacia el cielo y tu hija Luisa, bueno, las dos para que ninguna se vaya a sentir, es que tengo aquí dos, van a decir, ¿cuál de las dos? Las dos. Tu hija Luisa, la muy hipócrita, fue a tu casa, levantó las manos, las batió, adoró, y mira ahora lo que acaba de hacer. Es a lo que sube, a acusarnos. Y luego regresa y hace caer a otro y sube corriendo rápido. Tu hijo Alejandro, que hace rato estaba, hace una hora leyendo la Biblia, mira ahorita cómo le gritó a su esposa. Hizo esto y le dijo esto, y eso no es de cristianos. Y así está todo el día, subiendo, bajando, va y viene, va y viene, va y viene. Y así va a continuar de aquí hasta el año el jubileo. Pero llegado el año del jubileo se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 12, último pasaje. Apocalipsis 12, por favor. Dice Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿A las 3 de la tarde? No. ¿A las 7? No. Día y noche. Claro que hay algunos de quienes habla más, ¿verdad? Otros. ¿Quiénes son esos de quienes habla más? Mejor no levante, no se delate aquí entre los demás.
Por esta razón el diablo no puede ser destruido. Por eso sus ángeles tienen que seguir activos y por esta razón tenemos que seguir soportando lo que el diablo dice y hace de nosotros. Vamos a orar, inclinen su rostro. Si Dios habló a sus vidas, agradezca la porción de alimento que Él le dio en esta tarde. Vamos, dele gracias, no se quede callado. Agradézcale.